camino. Cuentan que hay 1000 motivos para hacer el camino, que llenas el alma cuando alcanzas la meta, que el corazón late muy fuerte cuando se agolpan los recuerdos felices. Y cuando el corazón te habla, es imposible no hacerle caso.
tienes que buscar el camino que te hace feliz. Y sin dudar, volver a donde el corazón te lleva. Ourense, corazón do camiño. Buenas tardes. Comenzamos la segunda parte de la sesión de esta tarde. Me acompaña a mi derecha Alejandro López Sánchez, que es abogado experto en actividades de turismo activo. Alejandro es licenciado en Derecho por la Universidad de La Coruña, es máster en Derecho Deportivo y máster en Derecho de los Deportes de Montaña. Y hoy nos va a hablar del marco jurídico, ¿no?, que acompaña o que marca la realización de actividades deportivas en el medio natural, ¿no?, su régimen normativo y las responsabilidades que subyacen a él. Alejandro, muchas gracias por participar un año más en Sportur y tienes 25 minutos para exponernos lo que quieras y hay un turno de preguntas al final de 5 minutos. Vale. Gracias, Jacobo. Me voy a levantar. Me han puesto la cuenta atrás. A ver, chicos, estamos todos ya... ¿Se me escucha? Sí. A ver, 25 minutos para hablar del régimen normativo y de la responsabilidad de las actividades de turismo activo. Algo que se puede contar en 5 horas y que tengo que resumir en 25 minutos. Entonces, la ventaja que tengo de que me den 25 minutos para hablar es que nadie me va a interrumpir. Así que puedo decir lo que yo quiera. Con lo cual, como puedo decir lo que yo quiera, pues a lo mejor digo cosas que son políticamente incorrectas, pero otras serán políticamente correctas. ¿De qué voy a hablar? En primer lugar,
quiero que tengáis una visión general de por qué estoy yo hoy aquí, por qué me han llamado. Me dicen que soy abogado experto en actividades de turismo activo. Bueno, yo soy abogado, no sé si soy muy experto o no, pero lo cierto es que me he dedicado durante toda mi vida a hacer actividades en el medio natural. Yo cuando acabé la carrera de Derecho, la verdad es que no quería ser abogado. O sea, ser abogado era un auténtico coñazo. Dije yo, abogado son cuatro mataos y eso a mí no me gusta. A mí lo que me gustaba era escalar. Entonces yo me pasé absolutamente los 5 años de carrera escalando. Me dedicaba a salir al monte y estudiaba, pero no estudiaba mucho. Que está mal, que hay que estudiar, pero también hay que hacer actividades en el medio natural. Entonces, cuando me puse a trabajar, primero por cuenta ajena y luego por mi cuenta, me di cuenta que se podía compatibilizar el mundo de las actividades de turismo activo con el mundo de la abogacía y me empecé a centrar en el asesoramiento de empresas y en el asesoramiento de administraciones públicas en estos temas. Esto fue allá por el año 2009. ¿Qué ocurre? Que en el año 2007 también monto una empresa de turismo activo. Empresa de turismo activo que hoy en día no existe. Empresa de turismo activo que nos dedicábamos a hacer actividades en montaña, básicamente. Teníamos guías contratados y nos dedicábamos a hacer pues, actividades en los Pirineos, en los Alpes. Y bueno, como vi que era un sector bastante complicado, lo estábamos hablando ahora, pues entonces dediqué mi esfuerzo al asesoramiento jurídico, únicamente. Y desde entonces, ¿qué he hecho? Bueno, pues meter gente en la cárcel, sacar gente de la cárcel, o sacarla, evitar que entren en la cárcel, dedicarme a asesorar a la gente para que haga las cosas bien y tratar de que no hagan las cosas mal. ¿Y cómo se hace esto? Pues estudiando la normativa. Fijaros que la normativa de turismo activo es una normativa que es muy difusa. Es una normativa que depende directamente de lo que cada comunidad autónoma haga y legisle. ¿Alguien sabe cuántas normas en vigor hay en España? Javier, a ver, ¿cuántas normas hay en vigor en España? Que te conozco, a ver. A ver, demuestra a los alumnos que sabes cuántas normas en vigor hay en España. ¿Cuántas? Echa un número. 50.000, ¿no? Dices. 50.000. Hay más de 100.000 normas en vigor en España. 100.000, ¿eh? Esto es un informe de la COE de hace unos años que dice que en vigor en España hay más de 100.000 normas. Solamente las comunidades autónomas han legislado 67.000 normas. Es decir, tenemos un Estado muy complejo. Estado que regula un montón de ámbitos en función de las competencias que cada una de las regiones tenga. Vale. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hablamos de turismo activo nos tenemos que ir a la región en la que estamos desarrollando nuestra actividad, por ejemplo en Galicia, y ver qué decreto de turismo activo tenemos. Vale. Y qué normas se nos aplican. Pero claro, a mí me llama alguien de Murcia y me dice, claro, pero es que yo estoy en Murcia y me quiero ir a Andalucía. ¿Y qué decreto aplico? El de Murcia, el de Andalucía. Y me voy a Asturias y resulta que estoy en Asturias, pero justo en el límite, en los picos de Europa, entre Cantabria, Asturias y León. ¿Y qué norma aplico? Y yo le digo, bueno, pues si das un paso para un lado, aplicas una. Si das un paso para el otro, aplicas otra. Es decir, es un tema bastante complejo. Y el problema que tenemos es que si todas las normas fueran homogéneas, te estoy volviendo loca, ¿verdad? Con la cámara. Que me muevo mucho. Si todas las normas fueran homogéneas y todas dijeran lo mismo, pues no había problema. Pero aquí cada norma es de su padre y de su madre. Y las normas cambian. Y las normas, además, establecen un montón de limitaciones. Por ejemplo, ¿qué titulación tengo que tener para poder desarrollar una actividad como monitor en una empresa de turismo activo? Por ejemplo, en Galicia. Bueno, pues te vas al decreto de Galicia y te dirá que, pues, por ejemplo, técnico de grado medio en lo que sea, o graduado en actividades, ciencias de la actividad física y del deporte, por ejemplo, o cualquier otra titulación que queráis. Y te vas a Castilla y León y a lo mejor te dice que necesita otro tipo de titulaciones diferentes para ejercitar las mismas competencias. El problema no es solo ese. Es que luego tienes otras normas más que te dicen, las normas de profesiones del deporte, que ahora están muy de moda, que te dicen que
para ser el responsable de una actividad o dedicarte a la planificación de una actividad de turismo activo, necesitas una titulación específica. Esto es un caos absoluto. Un caos para vosotros, un caos para mí, un caos para las empresas, un caos para... Bueno, para la administración no es ningún caos, porque la administración regula y a la administración le da un poco igual. Bueno, no le da igual, pero debería involucrarse un poco más, sobre todo en tratar de homogeneizar y tratar de simplificar, por una razón. A mí siempre me ha parecido llamativo que formamos parte de la Unión Europea y que sea más fácil venir a trabajar aquí con un título obtenido en un país de la Unión Europea cualquiera que poder desplazarnos entre comunidades autónomas para desarrollar actividades de turismo activo con una titulación u otra. Y me baso en la titulación. Vale, pero puedo hablar de un montón de cosas más. Por ejemplo, tengo yo ahora mismo un cliente que tiene una empresa en Cataluña y resulta que, desgraciadamente, ha tenido pues, un accidente con su empresa de turismo activo. Y resulta que esta persona tiene la titulación para ser monitor de turismo activo, para ser guía de turismo activo, según el Decreto de Turismo Activo de Cataluña. Pero luego resulta que te vas a la Ley de Profesiones del Deporte de Cataluña y te dice que para planificar la actividad, planificarla, no guiar la actividad, planificar la actividad, desarrollarla, tienes que tener una titulación superior para ser lo que se conoce como director deportivo. Entonces, la nueva creación de figuras de este tipo, director deportivo, monitor deportivo, entrenador deportivo, están pensadas, y nos van a causar muchos problemas dentro del mundo del turismo activo, porque están pensadas para el mundo del deporte tradicional, para el mundo del deporte indoor, no para el mundo del deporte outdoor. Y es cuando a mí se me viene a la cabeza una pregunta, que me imagino que habrá salido antes. Yo es que acabo de llegar y no sé si salió esto, pero ¿qué es el turismo activo? ¿Es turismo o es deporte? Me imagino que esto ya habrá salido. Y esto yo no me lo planteo como una idea filosófica, me lo planteo como una idea práctica. Porque el decreto de turismo activo, por ejemplo, en Galicia, es un decreto que regula agencias de viaje, guías de turismo y turismo activo. Es decir, es un decreto que proviene también de la Ley de Turismo de Galicia. Por lo tanto, yo cojo y digo, si todas esas normas, si el origen de todas esas normas viene del turismo, es que es turismo, no es deporte. Entonces, por esa regla de 3, me sacan una Ley de Profesiones del Deporte y la tengo que cumplir. ¿Por qué? La Ley de Profesiones del Deporte habla de Ley de Profesiones del Deporte, no de Ley de Profesiones Turísticas. Lo lanzo al aire como una idea. Porque luego entonces no tendría que cumplir la figura del director deportivo, no tendría que cumplir la figura del monitor deportivo, tendré que cumplir las titulaciones que específicamente me exija la Ley de Turismo o el Decreto de Turismo Activo. Esto es un problema que se está dando y que va a continuar dándose mientras sigamos teniendo las definiciones que tenemos en los decretos de turismo activo. Lo más importante de las leyes, y yo es lo primero que me leo siempre, hoy por la mañana me leí la de la ley del deporte, la nueva, el proyecto de ley del deporte a nivel nacional que hay. Lo más importante es la exposición de motivos, que es una parrafada grande que viene al principio antes del artículo 1. Eso define exactamente cuál es la filosofía de la ley y cuáles son los objetivos de la ley. Si cogéis las leyes de profesiones del deporte, vais a ver que están todas centradas en entrenadores deportivos, monitores deportivos, y no hablan en ningún sitio de turismo. No hablan porque no están pensadas en el turismo. Lo que está pensando en turismo deportivo, en turismo activo, es los decretos de turismo activo y las leyes de turismo. Luego podríamos tener otro debate en si somos deporte, somos turismo, o somos turismo deportivo o turismo activo. Para mí el turismo deportivo es un colega mío que se va a ver el fútbol a Qatar. Eso es turismo deportivo. Hacer turismo para ir a ver un evento deportivo. O es la definición tradicional, no lo digo yo. Yo me inclino más por esa definición, que es la definición tradicional que se venía haciendo de turismo deportivo. Si yo voy con la intención, me voy a algún sitio a
de viaje y aprovecho para lo que se suelen hacer las empresas de turismo activo. Oye, voy a conocer la Mariña Lucense y me voy a hacer una actividad de bici por allí, aprovecho. Eso es pues turismo, y además es un turismo que practico de forma activa. Pues eso es turismo activo, pero es turismo, no es deporte. Es mi opinión, puede ser fácilmente criticable, pero bueno, es lo que yo opino, porque yo creo que lo que hay que tender es a hacer normas más sencillas de entender, más homogéneas, normas que no sean tan complejas, porque al final la gente que lee las normas no son estudiosos del derecho, no son juristas, son gente normal. Entonces hace falta que la gente entienda las normas, y hoy en día las normas no las entiende nadie. No las entienden ni ellos, que tienen problemas con las disposiciones transitorias en la ley del sí es sí, no las van a tener con decretos de turismo activo. Es decir, aquí se tiran los trastos a la cabeza. Imaginaros nosotros en el día a día de nuestras empresas. Claro, a mí me llama mucho. Oye, ¿y esto cómo lo aplico? Llama a la administración y la administración no saben qué responder porque no saben nada de esto. Y luego viene el problema, que es que muchas de estas normas además afectan a nuestra responsabilidad como gestores de empresas de turismo activo. Porque en todas estas normas, además de atribuirse una serie de obligaciones, de requisitos, también nos establecen unas pautas de conducta para desarrollar nuestras actividades de una forma correcta. Yo decía antes, me dedico a meter gente en la cárcel y a sacar gente de la cárcel. No es tan así, soy un poco exagerado, ¿no? Pero es cierto que hay accidentes. Y los accidentes existen. Fijaros que yo siempre utilizo a modo de ejemplo el número de licencias que tiene la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Hoy en día la federación, yo siempre decía que era la quinta, pues no, ya es la cuarta federación a nivel nacional en número de licencias federativas, teniendo más de 260.000. Está el fútbol, el baloncesto, la caza y montaña. ¿Vale? La caza porque es obligatorio tener licencia para poder cazar, y el fútbol y el baloncesto por motivos obvios. ¿Vale? Luego la montaña. La gente se federa. Cada vez hay más gente haciendo actividades. Se estima que más de 2 millones de personas practican actividades en el medio natural en España cada año. 2 millones de personas. Eso es un nivel potencial de siniestrabilidad enorme. A mí me llaman todas las semanas, recibo 1 o 2 llamadas de gente que ha tenido accidentes. Es un nivel potencial muy grande de accidentes, pero tampoco hay tantos accidentes, no os vayáis a creer. Los hay, y no todos acaban con problemas graves, ni todos acaban con problemas judiciales, pero los hay. Pensad que cuando yo tengo una norma de turismo activo que me obliga a cumplir unos requisitos de conducta, esos requisitos de conducta nos pueden servir de base. Las normas nos sirven de base, pero luego hay que tener una diligencia correcta a la hora de desarrollar las actividades de turismo activo. Veo que os habéis todos puesto todo para atrás y yo me voy acercando porque os acojona estar delante porque pensasteis que yo iba a estar allí, pero no, estoy aquí. Lo digo sobre todo por los chavales, que el resto. Entonces, fijaros una cosa. Cualquier práctica deportiva supone un riesgo. Asunción del riesgo. Cualquier persona que se apunte a una actividad de turismo activo está asumiendo un riesgo. ¿Vale? Eso es así, lo dicen los tribunales. Por lo tanto, si yo me apunto a una actividad de turismo activo y tengo un accidente, ¿vale? Lo primero que voy a decir yo es: la persona que ha tenido el accidente estaba asumiendo el riesgo del accidente. Por lo tanto, allá él. Ha asumido las consecuencias que podía tener practicar una actividad de barranquismo, por ejemplo. Sabe que en el barranquismo puedes hacerte un esguince, por ejemplo. Con lo cual, es tu problema. Tú asumes que en el barranquismo puedes tener un problema y caerte y hacerte daño. Asunción del riesgo. Es tu problema. Las actividades deportivas siempre suponen un riesgo. Pero ojo, que si ese accidente deviene de la responsabilidad, de la negligencia del que está organizando la actividad, del guía, pues podremos imputar una responsabilidad que podrá ser una responsabilidad civil o una responsabilidad penal. Os puedo decir que la mayoría de los temas que yo llevo de accidentes en el medio natural y responsabilidad en el medio natural son actividades, y esto es muy curioso, efectos estadísticos, son siempre actividades en las que hay un elemento en común. Es el agua. La mayor parte de los siniestros son en actividades con agua. Rafting, canoas, barranquismo. El resto
la siniestrabilidad baja muchísimo. Senderismo, escalada poquísimo, salvo en instalaciones deportivas, rocódromos y tal, pero bueno, eso queda fuera del mundo del turismo activo, ¿no? Pero alpinismo, caballos, actividades con motor, eso muy poquito. Pero en cambio, actividades con agua, muchísimo. ¿Y por qué? Porque hay un elemento adicional, lógicamente, el agua, que es un elemento que es muy desconocido y que es un elemento muy cambiante. Por lo tanto, cuando yo asumo el riesgo de participar en una actividad de este tipo, es obligación del responsable de la actividad, es obligación del encargado de la actividad de informarme de todos los riesgos para que yo los asuma. Porque si yo no asumo esos riesgos, no los conozco, quiero decir, si no los conozco no puedo asumirlos. Si yo me apunto a una actividad de iniciación al barranquismo, me tengo que apuntar a eso, una actividad de iniciación. No me pueden meter luego en un barranco muy complicado. Me tienen que meter exactamente en el barranco en el que yo me he apuntado, a una actividad de iniciación. Eso es asumir el riesgo. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el responsable es garantizar, de alguna manera, que cumple con todos los requisitos legales y con todos los requisitos de diligencia. Lo que se conoce como la diligencia del buen padre de familia. La diligencia clásica del Código Civil. Es decir, a tratar de hacer las cosas bien. ¿Y cuándo se hacen las cosas bien? Bueno, pues cuando no se hacen las cosas mal. ¿Cuándo se hacen las cosas mal? Cuando utilizamos material que está caducado, cuando no tenemos seguro de responsabilidad civil, cuando no tenemos un seguro de accidentes cuando nos obliga la norma, cuando no tenemos un plan de prevención de riesgos y un plan de rescate, cuando no informamos de los riesgos a los participantes. Yo tengo varios casos también en el despacho de accidentes en los que se está imputando una responsabilidad a un monitor o al responsable de la empresa de turismo activo por el simple hecho de no tener planes de prevención en la empresa. Si te obliga la norma y tienes que tener un plan de prevención, hay que tenerlo. Si luego resulta que hay un accidente, por ejemplo, un accidente muy famoso hace unos años en el Pirineo catalán, por un rafting, un ahogado en un rafting, y se dedujo por parte de un informe pericial que ese ahogado, era un chaval que se había ahogado, que se podía haber salvado si los monitores o el director deportivo de esa actividad hubiera planificado correctamente el sistema de evacuación y rescate. Por lo tanto, no tenían plan de prevención, plan de evacuación y rescate y por lo tanto se les sancionó. Esa obligación de tener plan de prevención, evacuación y rescate viene en las normas. Aunque venga en la norma y no lo cumpla, puedo tener un problema administrativo. Ya dije, el problema de no cumplir o no seguir los protocolos que me marcan las normas de turismo activo son problemas administrativos. Me arriesgo que me pongan una multa o me arriesgo a una sanción o lo que sea. El problema yo no lo veo tanto ahí, lo veo en que en muchas ocasiones incumplir esos requisitos de la norma lo que provoca es que haya accidentes. Y cuando hay accidentes se busca la causa del accidente. Y la causa del accidente puede ser múltiple. Puede ser ir con más alumnos, más clientes de lo habitual. Fijaros, en España, por lo general, sobre todo en actividades en las que yo me muevo, que son actividades de más de montaña, no hay ratios. No existen ratios, es decir, 1,4, 1,6, 1,8. Tengo otro tema también de un guía al que se le imputa responsabilidad por ir a una actividad de alpinismo con 1,8. No, 1,6. 1,6. Es decir, 6 clientes por un guía. Se le imputa responsabilidad. Yo digo, ojo, las normas no dicen que tú tengas una obligación de tener 1,6, 1,4, 1,8, no hay unas ratios establecidas. Pero resulta que las empresas de turismo activo, el sector del medio natural, es muy cabrón. Y hay una figura que se utiliza mucho, que es la figura de la costumbre del sector. Entonces, si la mayor parte de las empresas del sector establecen que una conducta típica, un sistema de trabajo es el habitual, entonces se convierte en norma. Si resulta que las actividades de alpinismo tienen que ir con un ratio 1,4, eso se convierte en norma y eso lo podéis aplicar para cualquier cosa.
Lo podéis aplicar para cualquier requisito para actividades de turismo activo. Aunque no venga establecido en la ley, sí es una costumbre habitual del sector trabajar de una cierta forma y eso, repito, es habitual en la mayor parte de las empresas de turismo activo, eso se puede considerar, o es costumbre y se puede considerar ley a estos efectos. Por lo tanto, en este caso, se podría considerar que este chico hizo mal las cosas y que tenía que haber ido con una ratio 1:3, por ejemplo, o 1:2 incluso. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que debemos leernos las normas, pero debemos también saber cómo funciona el sector. Y digo el sector, me refiero a las empresas que funcionan bien, no copiemos a las empresas que funcionan mal. ¿Vale? Tratemos de copiar a las empresas que funcionan y que sean empresas serias, empresas legales. ¿Vale? Pero también supone una cosa. Os he dicho que lo más importante a nivel responsabilidad es la información que suministramos a nuestros clientes. La información es básica. La información es lo que a nosotros nos va a garantizar evitar una responsabilidad en la mayor parte de las ocasiones. Si el cliente era conocedor de todos los riesgos de la actividad, el cliente puede asumir esos riesgos. Repito, salvo en el caso de negligencia o culpa por parte del organizador. Pero nunca me cansaré de decirlo. Es fundamental que documentemos muy bien las actividades de turismo activo que desarrollemos. Es fundamental que informemos a través de nuestras páginas web, de nuestros correos electrónicos, de los briefings que se hacen antes de las actividades o de los eventos, de en qué consiste la actividad, cómo se va a desarrollar la actividad, qué material es necesario. Todas esas cuestiones el cliente tiene que saberlas. Y por último, y casi una de las cosas más importantes, siempre tenemos que dar a firmar un contrato de consentimiento informado. En muchas de las normas y de los decretos de turismo activo ya vienen definidos como base estandarizada los contratos y los contratos de consentimiento informado. Demos siempre a todas nuestras participantes, ya sean instalaciones deportivas, bien públicas o privadas, actividades organizadas por ayuntamientos, por administración pública, por empresas privadas, por clubes, me da igual, lo que sea, siempre contratos de consentimiento informado en el que figuren los nombres del participante, que él está en plenas capacidades físicas y psíquicas para el desarrollo de la actividad y que es conocedor y ha sido informado por la empresa de todos los riesgos inherentes a esa práctica deportiva. Si el cliente firma esto, nosotros luego podremos decir que el cliente era conocedor de los riesgos y que el cliente sabía en lo que estaba participando. Si no se lo damos a firmar, pues tendremos un problema. Y en muchos casos, pues al final acabarán llamándome o acabáramos metidos en un problema judicial. Minuto 35 segundos para 2 preguntas. Rocío. ¿Por qué crees que, por ejemplo, una actividad como el alpinismo o el montañismo es turismo activo si hay una federación deportiva que también regula esas actividades? O el senderismo o el... Bueno, es decir, hay una federación de deportes de montaña que abarca todas las actividades. Entonces, ¿por qué es turismo y no es deporte? Yo creo que la definición no va en el tipo de actividad deportiva, sino en la finalidad que se persigue con la actividad. Si yo persigo una finalidad, ofrezco una finalidad, por ejemplo, hago un evento deportivo, eso es deporte. Si yo persigo una finalidad de una competición, eso es deporte. Pero si yo lo que hago es dar una actividad complementaria, como nacían hace muchos años las empresas de turismo activo, que no dejaban de ser complementos a las actividades de hostelería, eso es turismo activo y no es deporte. Es una cuestión que está muy interrelacionada. Está claro que en muchas ocasiones no sabremos decir si es deporte o es turismo activo. Pero lo que yo digo es, todas estas actividades que al final la mayor parte de las empresas de turismo activo lo que hacen es eso. Digo las grandes. Luego, claro, si nos vamos a guías de montaña, ya no. De guías de montaña probablemente ya estemos hablando de deporte. Pero actividades de rafting, actividades de canoas, actividades incluso de barranquismo, actividades de bicicleta, todas esas que son las que mueven el mayor volumen de gente, esa es la gente que busca a practicar deporte o una experiencia deportiva complementaria. Por mucho que la federación esté regulando el deporte, hay que ver la finalidad de lo que se persigue con la actividad que está desarrollando. Yo creo que la idea para diferenciarlo es esa, pero no es una diferencia fácil. Graciñas. Yo creo que por contestarle un poco a Rocío, por ejemplo, en la imagen que se ve, ¿no?, en el cartel principal,
Ahí poca duda hay. Si fuera un turista deportivo, no tendría la pala cogida del revés, porque haría deporte. O sea, ya vendría de casa, sabría usar una pala. Y en este caso, bueno, tiene la pala del revés, con lo cual sabemos que o es las dos están mal cogidas. Entonces, esta persona no remaba nunca, posiblemente porque son actores para la foto, correcto. Pero bueno, ¿no? Para hacer una idea, es una persona que no conoce el deporte y viene a hacer una actividad deportiva con una empresa o que tiene una finalidad o un fondo deportivo. Pero no era la pregunta, perdón. Pregunta, ¿dónde queda en todo este tema de las normas y las costumbres lo que es el tema del alquiler de material deportivo? No hay ratio, claro, porque si es un alquiler, le alquilas material a alguien y se va. ¿Y dónde están? ¿Qué responsabilidades hay de ahí detrás? O qué, bueno, qué supone, ¿no? ¿Dónde se establece todo esto? Al final ahí no estamos hablando de turismo activo ni turismo deportivo, es un alquiler de material. Quiero decir, yo ahí sí que considero que la norma hay que separarla. Porque yo no estoy ofreciendo una actividad, yo estoy alquilando material. O sea, hay que buscar también cuál es la actividad económica que yo esté desarrollando. Si es alquiler propiamente dicho, yo tendré que tener también unos contratos de que yo te alquilo el material. Lógicamente yo me responsabilizaré del estado de la bicicleta, pero no del uso que se le dé a la bicicleta, por ejemplo, ¿no? Eso pasa muchas veces también con el alquiler de tablas de surf, alquiler de piraguas y tal, ¿no? Si yo conduzco la actividad, planifico la actividad, desarrollo el itinerario de la actividad, es turismo activo. Si solamente alquilo, es alquiler. Y yo ahí lo separo del turismo activo y lo meto únicamente en una responsabilidad propia del titular del equipamiento, que responderá del estado del equipamiento, pero no del uso que se le dé. Y ya está. Hacemos, Alejandro, perdona, Alejandro, hacemos la última pregunta, vale, porque este es un debate que da para las 4 horas de Alejandro y un poco más. Me llamáis otro día y venimos a hablar. Efectivamente, hacemos un monográfico un día. Última pregunta y cambiamos, vale. Ahora, yo preguntaba en cuanto a la del descargo de responsabilidad que obligas a firmar a los participantes en un evento. ¿Con eso tú estás cubierto a nivel de que ellos entienden que han leído el reglamento, saben a lo que venían? Porque el briefing dices que lo escuchen, algunos sí, otros no. ¿Con eso tú estás cubierto como organizador si pasase algo? No está cubierta mi negligencia, partimos de eso. Pero en el caso de que ocurra cualquier cosa, sí. Lo que yo no veo, yo siempre he dicho que los humanos somos seres humanos y tenemos que responsabilizarnos de nuestros propios actos. No tenemos que siempre estar pensando en papá y mamá administración, ni papá y mamá empresa que me va a cuidar siempre. Entonces, yo si me dan un briefing y tengo que estar en el briefing, pues si no lo escucho, problema mío. Si no accedo a la página web donde tengo la información, problema mío. Si no me leo la información que me suministran, problema mío. Lo que no vamos a hacer es estar ahí leyéndole la información al oído cada 5 minutos. Entonces, si me firman el contrato de consentimiento informado y, lógicamente, la información se le ha suministrado y podemos documentar y probar de alguna manera que se le ha suministrado, asunción del riesgo y problema de él. Muy bien. Alejandro, te lo voy a cortar aquí. Discúlpame, es un tema apasionante para muchos de los que estamos aquí, pero tenemos que seguir avanzando. Muchas gracias. Gracias a vosotros.